aunque soy más conocido como Jesús Romano. Soy compañero de Rafa, porque soy profesor como él y también estudié con él en la Universidad de Sevilla. Un sitio maravilloso. Eso sí, no se los recomiendo que vayan en esta fecha porque el interior es más frío que el exterior, y Rafa y todo el que ha estudiado allí se lo puede decir, como en invierno hace mucho más frío dentro que fuera. Entonces, yo soy profesor actualmente en el Instituto Antonio Brisqué de Cama, y allí doy clase en segundo de bachillerato. Bueno, ¿esto va? ¿No va? Parece que no. Mientras tanto, vamos a hacer una cosa, para que no haya mucha pérdida de tiempo. Vamos a empezar a situarnos en Tierra Santa. No sé si ustedes han estado alguna vez, pero yo es algo que les recomiendo a todo el mundo, que alguna vez en su vida haga su peregrinación. Ahora mismo parece que hay un altar al fuego. Yo tuve la suerte de ir con mi madre, que la traigo aquí, y con uno de mis mejores amigos. Fuimos el anterior, fuimos en peregrinación y la verdad es que me gustó mucho. Cuando estamos en Tierra Santa, una de las cosas que se hace siempre en la llegada de Jerusalén es el rezo del Santo Vía Crucis por la calle de la Amargura. Piensen ustedes en una cosa, el rezo del Santo Vía Crucis, ya que el tema de mi conversación es la cuarta estación y tengo que empezar hablando del Santo Vía Crucis, es algo muy antiguo. Piensen que ya existía la monja Egeria, ya nos habla de cómo hay una peregrinación que hacían los cristianos en la cual recorrían los lugares de la pasión. Entonces, esta monja Egeria nos informa de ello. Nos informan también de cómo mucha gente lo que hacía era visitaba ciertos lugares determinados, sobre todo el Calvario, el Pretorio, pero había un lugar que despertaba y sigue despertando mucha piedad. ¿Cuál es? El lugar del encuentro de Jesús con su madre. Tenemos que pensar en una cosa. Lo más antiguo que se escribe en los evangelios, lo primero que se fijó por escrito sobre la vida de Jesús es la pasión. Y además en la pasión es algo en el que hay poca diferencia entre los evangelistas. Lo que pasa es que los apócrifos sí que es verdad que nos van a dar una serie de detalles que no aparecen en los canónicos. Pensemos en una cosa. El pueblo siempre quiso saber más de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere saber de la persona amada. Y Jesucristo, lógicamente, es el ser principal del amor que profesamos los cristianos. Entonces, ahí empiezan a figurarse, la tradición empieza a tejer una serie de historias relacionadas tanto con la vida de Jesús como con lo que es su propia pasión. Una de ellas es la cuarta estación del Vía Crucis. En esta lo que se está representando es el encuentro de Jesús con su madre. En este encuentro de Jesús con su madre, la primera vez que nosotros lo vemos reflejado va a ser en el Evangelio de Nicodemo, o también conocido como Actas de Pilato. Y además lo describe de un modo muy gráfico y muy dramático. ¿Por qué? Porque te dicen, fíjense, no sé si aquí en esta parte de Cádiz se ha conservado lo que son las ceremonias del paso, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, Marchena lo celebra las cabezas de San Juan y lo celebra también Alcalá de Guadaira, ¿no? Son unas ceremonias que se celebran en la noche de la madrugada, en la cual se hace con la imagen de Jesús Nazareno, en la que se hace el prendimiento y desde allí ya se inicia el camino del Calvario. Existe, en Jerez lo tienen, por ejemplo, un paso individualizado con San Juan. En Jerez de la Frontera lo llaman Juanillo. Ese paso individualizado de San Juan tiene una función. ¿Y cuál es la función? Pues es la de el que avisa a la Virgen. Esto está cogido del Evangelio de Nicodemo, porque ahí lo que se dice es lo siguiente. Juan, al ver a Jesús con la cruz a cuestas, salió corriendo a avisar a la Virgen. Es más, en este tipo de ceremonias suele pasar que el pasito de Juan sale corriendo. Y una vez que Juan avisa a la Virgen,
la Virgen corre con él y vuelve hasta encontrarse a Jesús. Y es cuando se producen algunas veces lo que se llama la escena de las humillaciones, en la cual la Virgen se arrodilla ante Cristo. ¿Esto de dónde viene? En el Evangelio de Nicodemo, fíjense lo dramático que es, porque lo que se dice es que la Virgen, al ver a Jesús, primero se desmayó y después de desmayarse prorrumpió en gritos y lamentos. Y que a pesar que la soldadesca romana intentó apartarla, se dice además como no había quien fuera capaz de apartar a la madre del hijo. No había quien fuera capaz de eso. De hecho, hay una película que yo les recomiendo que vean, que se llama Resucitado, ¿no? En Netflix precisamente está. En esta película que se llama Resucitado, empieza por la crucifixión. Y en la crucifixión, una de las cosas que se ven es los lamentos de la Virgen. De hecho, una escena muy querida durante la Edad Media fue la del pasmo. ¿Qué es el pasmo? El pasmo es lo que, de hecho, en Bollullos del Condado existe la vocación de Nuestra Señora del Pasmo. Entonces, esta vocación de Nuestra Señora del Pasmo, ¿qué es lo que está celebrando? El desmayo de la Virgen. En algunas pinturas del gótico, en muchos relieves y en muchos retablos, en el Museo del Louvre, por ejemplo, tenemos varios, ¿no? El encuentro de la Virgen con el Señor, ese magnífico paso que ustedes representan, ¿no? Esa magnífica escena, lo que aparece es la Virgen desmayada. Probablemente esto sea de lo más antiguo que hemos encontrado. Pero es más, se arregla, no se arregla. Yo tengo carrete, no se preocupen. Lo que no vamos a tener que poner el pendrive ahí para que se vea directamente. Vamos a proceder a poner el pendrive en el otro lado, que sea lo que Dios quiera. Bueno, voy a ver si ahora yo soy capaz. ¿Ahora qué, por Dios? Ahora. Hablaba del pasmo de la Virgen y quiero hablarles también de otra devoción que está lógicamente ligada al misterio que ustedes representan, que es la de los 7 dolores de la Virgen. Ahí tienen ustedes la imagen que fue la gran dolorosa del barroco sevillano, la gran devoción de la Semana Santa. De hecho, la antecesora de la Virgen de la Esperanza de la Macarena, que fue la Virgen de la Antigua, 7 dolores y compasión. Esta imagen, imagínense lo que era esta cofradía, el patrimonio material que nos ha llegado, sus 2 imágenes, nos ha llegado su capilla, que es la que actualmente tiene la Hermandad de Montserrat, nos ha llegado también las bambalinas de su palio, que es el que actualmente tiene la Virgen del Valle, y ella tenía una ráfaga enorme. Fíjense, esto lo reprodujo Fernando Marmolejo, por petición de Luis de Serra para la exposición del año 1988 Mater Dolorosa, que se celebró en la Casa San Fernando. Conservamos la copia y se pudo reproducir gracias a estas reproducciones. Y fíjense, sobre esas 2 grandes columnas, esos 7 pequeños tondos, que son los 7 dolores de la Virgen, con esas espadas que hay entre cada uno de ellos, que dan directamente al corazón de la propia Dolorosa. Imagínense lo que tenía que ser ver a esta Virgen en lo alto de esa peana riquísima, bajo el actual palio de la Virgen del Valle, paseando por aquella ciudad. Bueno, pues uno de los dolores de la Virgen, ¿cuál va a ser? El encuentro. Vuelvo a lo mismo. Junto con la oración del Vía Crucis, que se va a extender tanto, esta práctica, la van a extender tanto a los franciscanos durante la Edad Media, hay otra que es poco conocida, y era lo que se llamaba la procesión de las 7 espadas. En la procesión de las 7 espadas, que también tenemos constancia como eso lo trata Santiago Sebastián, siglo XIV, siglo XV, en esta procesión de las 7 espadas, una de las cosas que lo que se hace es conmemorar los 7 dolores de la Virgen. Y como ya vemos, uno de ellos es lógicamente ese, el encuentro en la calle de la amargura. Bien,
Las primeras representaciones, sin embargo, de la pasión de Cristo no tienen nada que ver con ese carácter dramático que nosotros vemos en la actualidad. Tenían un carácter muy simbólico. Eso que tienen ustedes ahí y que es tan llamativo es el sarcófago de la Pasión que se encuentra en los museos vaticanos. Puede que sea una de mis piezas preferidas de los museos vaticanos. Está datado hasta hacia el año 350 y la verdad es que ahí en algunas ocasiones cuesta trabajo reconocer, estoy saludando a Andrés Luque y a mi amiga Ali que han llegado ya, cuesta trabajo reconocer lo que sería la Pasión. ¿Por qué nos cuesta trabajo reconocerla? Por el simple hecho de que hay una serie de elementos que a nosotros nos faltan, porque todo es una composición muy solemne, es decir, aquí se quiere quitar todo lo que sea el dolor. Y si se fijan, lo primero que nosotros vemos es, fíjense, a Jesús cargando con la cruz. Si lo ven ahí, no tiene nada que ver con la imagen de los nazarenos que nosotros tenemos actualmente. Uno, vemos al típico Cristo romano, es decir, a Cristo togado, un muchacho imberbe, bello, cercano a lo apolíneo, y fíjense el pequeño tamaño de la cruz. Ese pequeño tamaño de la cruz, ¿de qué es lo que te está haciendo? ¿De qué es lo que te está hablando? De la cruz como lábaro de la victoria de Cristo. Es decir, y tú ahí no ves sufrimiento de ningún tipo, sino todo lo contrario. Es más, si lo acercamos, fíjense ustedes, bueno, ahí tienen ustedes la coronación de espinas, que fíjense la actitud solemne del Señor en el momento de la coronación de espinas, que no tiene nada que ver con los pasos que nosotros vemos, como el de la Cofradía del Valle de la ciudad de Sevilla, donde todo es un dolor intenso y un lirismo muy grande. Aquí todo es solemnidad y te están hablando precisamente de esa idea de la eternidad del propio Dios, que todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe y que está encima del propio dolor. Pues por ese estar encima del propio dolor y por ese enseñarte que Él está por encima del humano, vemos a Cristo llevando, como he dicho, esa cruz de pequeño formato, como si fuera un lábaro, con la que se dirige camino del Calvario. Sin embargo, la tipología del nazareno es algo que durante la Edad Media apenas la vamos a ver. Ya en los siglos XIV, XV, en los libros de hora, en los libros corales, es decir, en todas estas publicaciones ya vamos a empezar a ver cómo se va a desarrollar el tema de la calle de la amargura. Y en este tema de la calle de la amargura, lógicamente, hay un personaje que no falta nunca. Volvemos a lo mismo, al principio de mi accidentada charla, lo que es, si volvemos a Tierra Santa, esa capilla en la cual se conmemora el encuentro de la Virgen con el Señor. Bien, esto los peregrinos de Tierra Santa lo han traído. Esto los franciscanos son los que están hablando de todas estas costumbres piadosas. Y esto lo vamos a ver en el arte reflejado. Fíjense qué cosa, qué variante tan curiosa esta que les he traído aquí del encuentro. Ahí ven al Señor, fíjense cómo lleva la cruz, como por ejemplo el Nazareno del Silencio, volvemos a lo mismo, viene de época paleocristiana y lleva la cruz como un lábaro, como el instrumento de la salvación. Y fíjense justo detrás la Virgen, y la Virgen está ayudándole a llevar la cruz. Hace unos años se hizo una fotografía, la Hermandad de los Gitanos, que fue un poco polémica, por la que se veía a la Virgen que le ayudaba a llevar a la cruz al Señor. Y yo precisamente me acordé de esta estampa. Esto era algo que no era nuevo en la historia del arte. ¿Por qué? Porque nos hablan de esa Madre corredentora. No se nos olvide de una cosa, que la Virgen Santísima con sus dolores espirituales corredime al mundo también junto con Jesucristo. Lógicamente, ahí tienen ustedes estas escenas que a mí me vuelven loco, me gustan muchísimo. La primera es la que tenemos ahí a la izquierda de Dello Delli, que se encuentra en la Catedral de Salamanca. Y la segunda de Andrea Di Bartolo en la colección Thyssen. Ahí ya vemos el encuentro.
Y fíjense, en esta primera, la de Andrea Di Bartolo, fíjense como el Señor, las dos composiciones son muy similares, como la Virgen irrumpe en la escena. Fíjense cómo todo es la salida de Jerusalén, los soldados están saliendo en tropel. Fíjense, además, a mí me gusta muchísimo cómo es la visión de la ciudad en la que no hay perspectiva ni ganas de ella, por cierto, donde todo se presta a lo pintoresco, ni hay ganas de nada arqueologizante como en la actualidad, sino que lo que estamos viendo es una ciudad de la Edad Media. El cortejo de los soldados sale escoltando al rey y fíjense cómo el Señor está delante, sigue con esa costumbre de llevar la cruz, como nosotros decimos, al revés, es decir, abrazando como lábaro. Fíjense cómo hay, como el Marquillo de Jerez, ya hay un sayón tirándole de la soga, esto es algo bastante antiguo, y detrás ya ha prorrumpido la Virgen, y la Virgen prorrumpe y levanta los brazos, y está extendiendo sus lamentos. En el otro lado, en el de Dello Delli de la Catedral de Salamanca, que el esquema es tremendamente similar, fíjense cómo lo que encontramos es a la Virgen en una actitud más reposada. Es decir, ya vemos a la Virgen en una actitud no tan declamatoria. Bien, quizás para mí una de las joyas de esta temática es el retablo de Santa Cruz de Blesa. Esto se encuentra actualmente en el Museo de Zaragoza. Este retablo es una auténtica joya. Entonces, voy a buscar, porque aquí está el nombre. Es que miren ustedes, tengo yo que mirar, aquí está. Martín Bernat y Miguel Jiménez, 1483-1487. Todos los datos no los puedo tener en la cabeza. Entonces, piensen en una cosa. Aquí estamos hablando de un momento de un gótico pleno. Entonces, en ese gótico pleno, piense en que hay que llegar al pueblo por el mundo de los sentimientos. Es decir, Dios se ha hecho hombre, y como Dios se ha hecho hombre, ama, siente, vive, llora y se alegra igual que nosotros. Recuerden, esto San Francisco, Tomás de Kempis, una serie y otra serie de místicos nos los van a estar diciendo continuamente y van a estar hablando de la humanidad de Cristo. ¿Y qué te dicen? Tú no puedes entender al Cristo Dios, pero sí puedes entender al Cristo hombre, porque Él es como tú, ama como tú, vive como tú y siente como tú. No se olviden de una cosa. ¿Qué hace Cristo cuando se entera de que Lázaro ha muerto? Llora. ¿Cuántas veces se indigna Cristo? Porque Cristo se indigna una serie de veces. ¿Cuántas veces Cristo se conmueve con los demás? Pues es precisamente esa es una de las cosas que esa religiosidad quieren hacer ver. En este retablo de Santa Cruz de Blesa volvemos en primer lugar a ese esquema de la calle de la amargura con un tropel enorme de gente en el cual, fíjense que todo es, los místicos siempre hablan del ruido, de los gritos, de los insultos a Cristo. Entonces, eso es lo que precisamente nos quieren hacer ver los pintores. Esa escena en la que no hay quietud, sino todo lo contrario. Ahí para colmo Cristo se ha caído. Ahora bien, ¿quién sale al encuentro de él? Su madre. Y si se fijan, la escena es tremendamente tierna, porque del mismo modo que Cristo aparece caído, su madre aparece arrodillada ante él. Ojo a esta composición, que después vamos a ver lo que ocurre con ella. Pero quien lo quinta esencia y quien va a llevar esto y lo va a popularizar muchísimo va a ser Rafael Sanzio, cuando en el año 1515 va a realizar esta magnífica obra que es el llamado Pasmo de Sicilia. Esto era un lienzo que con muy mal criterio en el siglo XIX era una tabla que con muy mal criterio en el siglo XIX se pasó a lienzo y actualmente, si no me equivoco, se encuentra en el Museo del Prado. Miren, esto se pinta para un monasterio en Palermo
desde el primer instante llamó la atención como no se pueden hacer una idea. ¿Por qué? Aquí, aunque seguimos viendo un tropel de gente, fíjense como ya vemos un paisaje. Y ese paisaje ya te deja descansar la vista de la cantidad de gente que hemos visto en las representaciones anteriores. 2. En el primer plano está Cristo y su madre. Y fíjense cómo de nuevo el Señor se vuelve hacia atrás para mirarla y la Virgen le extiende los brazos. Es decir, esta idea de el encuentro, pero durante la caída, es algo que debió gustar mucho durante este momento. Y fíjense ustedes en el colorido, la perspectiva, es decir, desde el primer momento llamó muchísimo la atención. Tanto que Felipe IV, que se entera de que esto existe, quiere hacerse con él a como haya lugar. Y de hecho manda comprarlo y envía al virrey de Nápoles a que le pongan precio. Claro, ¿quién le dice que no a Felipe IV? Pues gracias al rey que compró esta obra, pasa directamente de Palermo al alcázar suyo, al alcázar de Madrid, y lo tenía como parte de la Real Colección, y de ahí termina pasando al Museo del Prado. Gracias a eso es como precisamente esta obra la tenemos en la actualidad. Se han hecho miles de copias. Hay una muy buena que se encuentra en la iglesia de San Alberto de Sevilla, que tiene todo lujo de detalle. Y es decir, fue una obra que en su momento tuvo una gran difusión. Y hay otra que la tenemos bastante cerquita, que es obra de Scipione Pulsone. Scipione Pulsone es un pintor que los elementos propios de la contrarreforma, reforma católica. A mí ese término de contrarreforma no me gusta emplearlo, reforma católica. Bueno, pues los elementos propios de la reforma católica va a saber hacerlos muy bien con sus pinceles. Y va a saber exponernos estupendamente la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo lo hace? Pues miren, esta pintura tenemos de ella, esta es la que se encuentra en concreto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En Sanlúcar de Barrameda hay una versión más pequeña en la cual solo se ven las caras del Señor y de la Virgen, que ahora nos vamos a parar a hablar de ellas un poco. Y hay otra en la iglesia de San Hermenegildo, de gran formato, que es bastante fiel, que de hecho siempre se ha pensado que podía ser otro original de Scipione Pulsone. Bien, este cuadro es un regalo que se le hace a Mateo Vázquez de Leca, y cuando termina aquí en Sevilla fue también otra revolución. Gustó muchísimo. ¿Por qué? Tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, aquí hay una composición en la cual el centro son las miradas de la Virgen y del Señor. En las miradas de ambos, en las caras de ambos, se ha procurado una cosa muy curiosa, el parecido físico, tanto de la Virgen como de Cristo, que se ve una correspondencia de la Madre como del Hijo. En tercer lugar, fíjense en la composición triangular que encontramos en el Cristo con su túnica roja, sigue por el sayón de arriba y continúa bajando por la Virgen. Fíjense cómo de ese mundo, esa quietud que vemos en la imagen del Cristo y de la Virgen, fíjense cómo queda contrarrestada con el sayón que está tirando de la cruz y su espantosa fealdad. Ya se lo han dicho antes, lo feo es lo malo, lo bello es lo bueno. Detrás vemos a San Juan y la Magdalena precisamente con esas mismas actitudes. Y cómo hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, el sayón que está dando la espalda, fíjense cómo se está llevando el brazo y lo cierra en puño para, con un movimiento violento, intentar apartar a la Virgen. Esta pintura fue, sin lugar a dudas, otro de los grandes revulsivos de este tema en lo que era la Sevilla de ese momento. En Valencia, Vicente Masip nos hace este tema también, en el cual, fíjense que es siempre lo mismo, fíjense como siempre, el Señor mira hacia atrás a su madre, y aquí vemos a la Virgen al borde del desmayo.
Aquí tienen ustedes que tener en cuenta una cosa, lo que yo he hablado antes del pasmo y ahora le tengo que hablar del contrapasmo. ¿Esto qué es? Durante el Concilio de Trento va a haber una serie de imágenes, va a haber una serie de iconografías que se van a prohibir. Entonces, una de ellas, la que se va a prohibir, va a ser la de el pasmo de la Virgen, o sea, la Virgen desmayada. ¿Por qué se va a prohibir? Porque lo que te están diciendo es que eso atenta contra el principio de la fortaleza de la Virgen, fuerte como torre de David. Y entonces, además, con que la Virgen ni un solo segundo deja a Cristo durante la pasión. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que se deja ya de poner a la Virgen desmayada y de ahí surge la advocación que existe de Nuestra Señora del Contrapasmo. Esta advocación de Nuestra Señora del Contrapasmo es una dolorosa puesta en pie y erguida. Bueno, pues fíjense como aquí que lo encontramos. Vicente Masip nos pone a la Virgen desfallecida, pero no desmayada, en una actitud madura, auxiliada por la Magdalena y por San Juan. Y de nuevo, ¿qué es lo que encontramos? La enorme diagonal que, fíjense ustedes, realiza el propio Cristo mirando hacia su madre. Y como Cristo aparece muchísimo más fuerte, muchísimo más itinerante que su desfallecida madre. Hay otro en el Museo del Prado que es de autor anónimo y que sigue precisamente este ambiente turbulento. Fíjense cómo a la quietud de esta escena viene esta tan sumamente turbulenta y vemos cómo de nuevo se retoma el tema de la caída y la Virgen de nuevo detrás, abre los brazos, se va para su hijo casi al borde del desmayo. Fíjense el personaje de arriba cómo directamente va a flagelar a Cristo, otro que va porque se va a caer la cruz, es decir, la Verónica que viene de repente, es decir, todo está realizado desde un punto de vista en que se vea un enorme movimiento, un movimiento grandísimo en que, como yo digo, el cuadro se pueda oír, que lo que te están diciendo los místicos tú lo veas reflejado en la pintura y por lo tanto te esté resonando en ti. Pero de repente va a llegar alguien que lo cambie todo. Bartolomé Esteban Murillo. Cuando Murillo le piden que realice por 2 veces esta escena del encuentro de la Virgen con Cristo, hace otra cosa totalmente distinta. Y lo hace desde un punto más amable. Las dos figuras quedan aisladas. Aquí ya las va a situar de frente. Fíjense cómo ya no vemos a nadie alrededor. Simplemente lo que se ve es el paisaje de lo que sería la Vía Dolorosa. Un cielo lleno de nubes que se está preparando precisamente para ese eclipse y para todos los fenómenos naturales que van a surgir durante la muerte de Cristo. Fíjense, la Virgen ahí. Yo siempre he dicho que Cristóbal Ramos tendría que ser un gran admirador de Murillo, porque ahí, cuando están viendo ustedes a esta Dolorosa, es muy similar a lo que Cristóbal Ramos haría posteriormente. La Virgen con las manos abiertas, oferente, como se encontraban muchas de las Dolorosas de la propia sevillana de la propia época de Murillo. Y fíjense, la dulzura del diálogo de la madre con el hijo. Esto es algo más intelectual. Aquí ya se quiere llegar al pueblo precisamente no tanto por lo dramático, no tanto por lo sentimental, sino por lo intelectual, como ocurre esta otra vez en la que Murillo vuelve a retomar el tema. Estos dos son hechos, los dos, no hay constancia de que fueran para ninguna iglesia, los dos son para devociones particulares. Los dos son para alguien, algún comitente, lo encarga y lo quiere tener en su casa, ¿para qué? Para la meditación. Aquí Murillo viene a la visión tradicional de el Señor admirando hacia atrás a su madre. Y hay una cosa que no me he podido resistir a ponerla, y es a Valdés Leal cómo pinta maravillosamente la escena de Juan llevando a la Virgen al Calvario con las Marías detrás.
En la Catedral de Granada encontramos, es de autor anónimo, no lo sabemos, encontramos esta escena. Hay quien lo ha vinculado a Alonso Cano y fíjense cómo ya aquí volvemos a lo mismo. Pasa exactamente igual como en el caso de Murillo que hemos visto. Una escena que es algo mucho más intimista, que se ha reducido solo a los personajes sacros y en que realmente lo dramático no es la violencia que tenemos alrededor, sino el diálogo entre la madre y el hijo. Bueno, y aquí estamos sin lugar a dudas ante uno de los grandes pasos, yo diría que de España, por muchas cosas. A mí esta cofradía, la Cofradía de Afligidos de Cádiz, siempre me ha gustado mucho en primer lugar, por lo distinto que es este misterio. Esto es algo muy propio de la Semana Santa gaditana. Fíjense cómo en Sevilla esto no lo tenemos. Tenemos el encuentro con la Verónica, ahora la hermandad de Heliópolis en Sevilla ha hecho otro de la Vía Dolorosa, pero que la Virgen va acompañando. Sin embargo, el encuentro con la Virgen es algo que no tenemos. Se fecha en el año 1727, es obra de Peter Sterling, bueno, esto lo conocen ustedes mejor que yo, y ya saben ustedes cómo, en primer lugar, hay una pintura, esto lo pasamos a las 3 dimensiones y sale esta absoluta maravilla. Yo quizás sea de las escenas que más me gusten de toda la Semana Santa de Andalucía, por muchas cosas. Lo que es la calidad de las propias imágenes, la ternura con la que el Señor abraza a su madre, la mirada suplicante de la Virgen, y hay algo que sobre todo tampoco se me puede pasar por alto, el hecho de haber conservado todo lo que es el atuendo propio del bordado gaditano, así como todo lo que es su apariencia barroca. Este misterio que se ha ido enriqueciendo durante la historia, ¿no? La verdad es que es algo bastante rotundo. Para el que no lo ha visto nunca, la verdad, viene a ser pues algo realmente impresionante, ¿no? Además, este juego de miradas, por ejemplo, que vemos aquí, cómo el Señor le lleva la mano a la Virgen, el uso de los postizos en la cabellera natural, que a mí es una cosa que me gusta muchísimo, las heridas en el rostro de Cristo, es decir, esto es algo único y esto es algo que gracias a Dios aquí se ha conservado. Y creo que con mucho acierto, pues aquí en San Fernando, en el año 1939, cuando esta hermandad se funda, pues está en el ánimo de los hermanos el que hay, pues ya traerlo aquí, ¿por qué no? Yo siempre he dicho que se copian las cosas buenas. Yo siempre digo que lo bueno hay que copiarlo. Y esta escena tan bella, y esta escena que en todas las iglesias desde el siglo XIX la encontramos en el Vía Crucis, es algo que con bastante acierto se trajo aquí. Se le encarga a Antonio Castillo Lastruzzi, el gran hacedor de misterio de ese momento. Y Castillo, ¿qué es lo que nos plantea? Pues en primer lugar, sigue el modelo de los afligidos de Cádiz. ¿Y qué es lo que hace? Aquí se ve bastante bien. Él realiza su típica, dolorosa, guapetona, castiza, bella, y lo que hace es una composición similar al caso gaditano. El Señor vuelve su cabeza a la Virgen y le toma el brazo, y están los dos en este conmovedor diálogo. Asimismo, hay algo muy interesante, como Castillo va a realizar también las Marías. Estas Marías yo siempre he pensado, tras estar viéndola, dándole vuelta, probablemente Castillo en la composición se tuviera en cuenta otros elementos que tenemos en Sevilla, como las del Paso del Duelo, las del Paso de la Carretería, las del Paso de la Quinta Angustia. Además, fíjense cómo son, cada una tiene es diferente, cada una tiene su propia actitud. La Magdalena, con sus manos juntas, suplicante, la Salomé y la Cleofás, una mirando hacia arriba, la otra con una actitud mucho más recogida y meditativa. Y también, por último, cuando se enriqueció el paso con la figura del San Juan, de obra de Méndez Lastruzzi. No le metáis más figuras, ¿eh?
No la toquéis más, que así es la rosa. No vayáis a meter más figuras, porque es que ya si no, la lectura se pierde. El otro día lo dije en la tele, ahora cualquier día nos meten a Pilato en el huerto de los olivos. Yo lo tengo cada día más claro. Dejad esto como está. Hay algo que yo creo que es bastante, que se ha hecho con bastante acierto, en esta hermandad, y que es el enriquecimiento con los ropajes que magníficamente ha realizado Francisco Carrera Iglesias. Me gusta muchísimo todo lo que se ha empleado, porque el manto de la Virgen, la verdad, es riquísimo. Y la saya da la impresión de que fuera una obra realizada en el siglo XIX. Esto tiene un estudio enorme, tanto de lo que sería el diseño como las propias puntadas que se han empleado. La túnica del Cristo también, y por supuesto los ropajes de las Marías. Los ropajes de las Marías son también una auténtica delicia, porque además son bastante funcionales en tanto en cuanto tiene la dignidad que debe tener una prenda sacra, pero admite al vestidor jugar con los volúmenes. Fíjense ustedes cómo están plegadas de bien. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que el misterio ha cobrado, con todos estos elementos, ha cobrado una mayor riqueza y algo que es más propio, como yo digo, de lo que debe ser la Semana Santa andaluza. Es un paso redondo, la verdad sea dicha. Es un misterio muy bien concebido y es un misterio que lógicamente es de las grandes cosas que hace Castillo durante el siglo XX y que quieras que no es algo tremendamente enriquecedor. Por último, hemos visto como en Chiclana, con bastante acierto también, se ha recreado este misterio y que es algo que afortunadamente se sigue exportando. Para terminar, que no me quiere pasar de mi tiempo, aunque haya estado un poquito accidentado, para terminar, ¿qué es lo que les tengo que decir? Realmente estamos hablando de algo conmovedor, realmente estamos hablando de un momento que desde el primer momento, o sea, que desde los primeros años del cristianismo hasta la actualidad, sigue teniendo plena vigencia. ¿Por qué? Porque, como les he dicho antes, el diálogo de la madre con el hijo es algo que se produce diariamente. Todo hijo quiere ver a su madre y contarle sus cosas. Toda madre tiene la necesidad enorme de ver a su hijo. Es un medio de evangelización tremendo, eficaz y muy potente. Por eso sigue teniendo tanta vigencia. Y por eso, junto con todas estas mejoras que yo he visto y que con tanto acierto se han hecho, esta cofradía tiene este misterio que gusta tanto y que es tan bueno. Muchas gracias.